Buenas tardes, mi nombre es María del Rosario Martínez, estoy cursando el segundo semestre de la Facultad de Sociología en la UNAD. En este momento voy a hablar acerca de la materia que corresponde a teoría sociológica clásica, donde vamos a hablar acerca de diferentes puntos de vista sobre la concepción de la división del trabajo. En este punto vamos a empezar a hablar de dos actores importantes que corresponden a Karl Marx sobre la concepción de la división del trabajo y de Durkheim, quienes tienen un concepto diferente de lo que corresponde división del trabajo en sociología. Para Karl Marx, la concepción de división del trabajo nace como una consecuencia de la necesidad de los hombres de salir al mundo a relacionarse entre sí. Dentro de todo este concepto, Karl Marx habla de la conciencia social. La conciencia social ayudaba al desarrollo y progreso de la historia, y a medida que se desarrollaban como esos lazos sociales, aparecería un fenómeno importantísimo denominado la división del trabajo. Debemos entenderlo como un concepto clave de la filosofía marxista porque va a tener consecuencias muy importantes dentro de todo este proceso. Para Karl Marx, la distribución desigual del trabajo y sus productos habla del trabajo específicamente, y los productos es la aparición de la propiedad privada que solo pertenece a una persona. Cuando él habla de la división del trabajo, empieza todo como una consecuencia de esta división, y es algo supremamente importante que ha marcado todo el concepto de Karl Marx, que es la formación de las clases sociales. Y surge de la conciencia de clase, que se refiere a los objetos e intereses de cada clase en particular. Marx, en medio de todo esto, desarrolla una teoría bajo la primicia de la lucha de clases. Entonces, dentro de lo que él habla de lucha de clases, está lo que se llaman los opresores versus los oprimidos. Entonces, estas clases van a estar determinadas por una cuestión o un factor económico que claramente, si lo vamos, digamos, poniéndolo a estos días, aún sigue existiendo esta concepción. Esto quiere decir que los integrantes poseen los mismos intereses según pertenezcan a una clase u otra. Dentro de la sociedad capitalista, que es lo que va a estudiar Karl Marx, van a existir dos clases absolutamente marcadas y estarán definidas por la posición que ocupan en el sistema de producción. Estas dos clases corresponden a la burguesía y al proletariado. La burguesía es quien posee la propiedad privada de los medios de producción y además los controla. Y pues como que ellos se encargan de comprar las fuerzas de trabajo, controlan y tienen todo el poder del proletariado. Por el contrario, el proletariado viene siendo los obreros o los trabajadores que están obligados a buscar un trabajo para poder sobrevivir. El obrero pues es como el dueño de esa fuerza de trabajo, la cual como que invierte en los burgueses a cambio de un salario, de un sueldo que de alguna u otra manera le permita subsistir. En este caso, los burgueses le dan un salario o sueldo al proletariado a cambio de lo que el proletariado trabaje para él. Digamos que dentro de todo este concepto hay un fenómeno importante que surge en medio de todo esto que se denomina el fenómeno conocido como alineación. Alineación es ese fenómeno por el cual el hombre se siente ajeno al producto de su trabajo. O sea, el hombre trabaja, pero sabe que no lo está haciendo, o sea, lo está haciendo para ganar un sueldo, más no para crear un... Finalmente, pues ese concepto de alineación del que habla Marx concluye que finalmente el obrero viene siendo un desdichado, alguien que da su trabajo para
solamente ser como una mercancía, pero que en sí él nunca va a resultar beneficiado de esto, sino que trabaja para alguien y quien finalmente va a llevar ese capital va a ser el burgués. Obviamente va a haber un salario, un sueldo, pero es por un servicio que de alguna u otra manera el obrero da como cambio obviamente de ese dinero. Es un servicio que él presta. Ahora vamos a hablar del concepto de trabajo, de división social del trabajo de Durkheim. Durkheim fue un sociólogo francés donde él manejó un concepto clave dentro de la división del trabajo denominada hecho social. El hecho social consiste en formas de obrar, así como también en formas de pensar, de sentir, que son exteriores al hombre. Para Durkheim se dice que se posee un poder imperativo, estamos hablando de una imposición, así como también de coercitivo, como una represión en virtud del cual se impone a los hombres, les guste o no. Para Durkheim, el concepto de hecho social es todo esto que viene al ser humano o a la misma sociedad impuesto, le parezca o no a la sociedad, se le impone. Los hechos sociales tienen su sustrato en la sociedad. Una de las características fundamentales es la exterioridad que tienen con respecto a las conciencias individuales. Por ello se dice que los hechos sociales son formas de obrar, de sentir, son exteriores al hombre. Esta característica de la exterioridad que tienen con respecto a las conciencias individuales, es decir, a cada hombre, es muy importante. Esto es lo que permite a Durkheim diferenciar los hechos sociales de los fenómenos psíquicos. En conclusión, para Durkheim, los hechos sociales son como costumbres o creencias existentes en la sociedad que se influencian gracias como a su poder coercitivo, es decir, se nos impone. Dentro, digamos, del contexto que se tiene, hay un ejemplo, y es que a los niños les enseñamos buenos modales, les guste o no, tienen un poder imperativo y coercitivo, o sea, se impone o se impone claramente. Para Durkheim ese es como el concepto. Sin embargo, hay que tener un poco claro que, digamos que esto no es una conducta del ser humano, sino que de alguna manera esta viene del exterior, viene de fuera. En el segundo punto, cuando hablamos de las posibles semejanzas y diferencias entre los dos autores respecto del concepto de división del trabajo, claramente lo que podemos ver es que tanto Marx como Durkheim nos plantean que las cosas al final son impuestas. El obrero trabaja porque depende de alguna manera de una burguesía y por el lado de Durkheim, cuando hablamos del hecho social, son cosas que son impuestas por una serie de costumbres que de alguna manera nos llevan a hacer cosas que de pronto no queremos, pero que la misma, podríamos decir, necesidad nos lleva a realizarlas. De acuerdo con la identificación de las presuposiciones teóricas, en el sentido de Jeffrey Alexander, es claro que dentro de las presuposiciones tenemos, digamos, como los diferentes supuestos que cada sociólogo o filósofo plantea. Dentro de este concepto, pues digamos, lo claro es que cada uno de ellos está haciendo un planteamiento diferente, con una concepción diferente, pero que al final de cuentas viene como todo relacionado y al final con un mismo fin. Por último, los digamos ejemplos más reales que tenemos en nuestra sociedad es que claramente de los primeros planteamientos que nos hace Marx es este concepto de burguesía y de proletariado que aún en la actualidad se conserva. Siempre hemos estado trabajando para alguien, desarrollando pues como nuestros talentos, nuestro conocimiento, pero también a la vez nuestros servicios. O sea, obviamente nos pagan a nosotros por eso,
pero a veces puede someterse un poco injusto porque pues de alguna manera es un servicio que prestan y algunas veces ese sueldo o ese salario que pagan puede no ser el que corresponde al trabajo y a todo el empeño que uno como digámoslo así, obrero entrega a una empresa. Entonces, claramente esta margen de igualmente de Durkheim, que son conceptos donde a nosotros se nos impone, pues todavía seguimos en ese proceso de que hay cosas que de pronto no queremos hacer, pero que finalmente la misma sociedad nos lo impone, ya sea por costumbres, ya sea, digamos, que nuestra misma familia, donde nos rodea, o la sociedad a la que nos rodea, pues nos conlleva a esto finalmente. Pero pues es muy claro que digamos, estos planteamientos de hace muchos años atrás aún siguen vigentes. Es de alguna manera también como una forma de organización, pero de esos términos donde uno dice que son a veces males necesarios para poder organizar un poco la sociedad. Existen otros sistemas que hay que empezar a plantear, pero pues por el momento este es el que se mantiene.